Buenas tardes, mi nombre es Diana Cristina Gómez Galindo. El día de hoy les voy a presentar la política diseñada, que consiste en la política en higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Entonces, introducción. La política en higiene y seguridad en el lugar de trabajo permite a una organización implementar medidas a tener en cuenta en los lugares de trabajo con el fin de evitar posibles accidentes laborales o enfermedades profesionales. Estas consisten en el uso adecuado de los elementos de protección personal, la desinfección y limpieza antes del ingreso a las determinadas áreas de trabajo, el uso responsable de las instalaciones y el reporte inmediato de eventualidades en caso de que se llegue a presentar algún siniestro. Lo anterior, pues con la finalidad de poder evitar posibles accidentes o alteraciones en la salud a consecuencia de un trabajo o alguna actividad que tenga que ver con el ámbito laboral. El soporte legal de esta política entonces está en primer lugar tomado bajo la ley 24.557, que es la ley de los riesgos del trabajo. Esta ley propone la prevención de riesgos relacionados con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los objetivos de esta ley son reducir la siniestralidad laboral mediante la prevención de riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promover la reubicación y la recalificación de los trabajadores en caso de efectuarse algún accidente o alguna enfermedad laboral. Tenemos también la Superintendencia de Riesgos Laborales, que es el organismo de control creado por la Ley 24.557 y se encarga de regular el sistema de riesgos de trabajo. Este tiene como función controlar y monitorear el desempeño de los actores que componen el sistema de riesgos de trabajo. También tenemos la resolución 0312 del 2019, a través de la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Tenemos el decreto 1443 de 2014, por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema General y Salud en el Trabajo. Este decreto tiene como objetivo definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la Ley 9 de 1979, la cual establece la obligación de contar con un programa de salud ocupacional en los lugares de trabajo. Entonces, el marco teórico del presente contexto se hace referencia a las teorías por las cuales se soporta el proceso realizado con el fin de implementar la política en higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es importante pues mencionar la importancia de los riesgos laborales. Acá tenemos lo que es accidente de trabajo y enfermedad laboral. El accidente de trabajo es considerado como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión. Y este puede ser también provocado fuera del lugar y horario laboral, siempre y cuando esté cumpliendo una obligación o una actividad que haya sido estipulada por su jefe o por la empresa. La enfermedad profesional pues se entiende por la enfermedad contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo en medio del trabajador que se haya visto obligado. O sea, si fue un accidente de trabajo que muy después o se pueda convertir en alguna enfermedad laboral de alguna actividad repetitiva. Tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales pues son producto de un incidente, no son provocados. Un incidente pues es un suceso que
pasa de forma repentina y que no está programado para que suceda. El alcance de la política pues consiste en llegar a todas las organizaciones para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer controles necesarios para proteger la seguridad y salud en los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema general de la seguridad y salud en el trabajo en la organización. Esta política está encaminada a prestar una valiosa ayuda a la prevención de accidentes y enfermedades originadas a causa del trabajo o factores del entorno, como la mala higiene en los lugares de trabajo o las prácticas inseguras a consecuencia de la falta de seguridad para las actividades a realizar. El propósito de esta política es promover la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad de los trabajadores, prevenir los accidentes y daños para la salud que sean a consecuencia del trabajo o guarden relación con la actividad laboral. Para dar cumplimiento a este propósito y el alcance que se tiene en la política, se definen los siguientes objetivos. Gestionar los riesgos laborales a fin de identificarlos, evaluarlos y valorarlos estableciendo los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la organización, pues disminuyendo los accidentes y las enfermedades laborales que se puedan llegar a presentar. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Asignar recursos tanto humanos como financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para dar cumplimiento a la política y garantizar la participación de los trabajadores estableciendo su competencia y responsabilidades para que ellos puedan opinar frente a la política diseñada. Tenemos el desarrollo de la política, entonces la política en higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Comunica al personal que labora en una organización las medidas que se deben tener en cuenta para lograr mejorar las condiciones de salud de los trabajadores. Entonces tenemos que para lograr el ambiente laboral sano y las medidas necesarias para garantizar la salud de los trabajadores y la seguridad en los centros de trabajo, es importante tener en cuenta los siguientes componentes. Entonces, el primer componente que debemos tener en cuenta o que se debe tener en cuenta en esta política es la prevención en los ambientes laborales. Para que una organización avance en fortalecer mediante el enfoque preventivo en materia de salud y seguridad en el trabajo, es necesario identificar y actuar sobre las fuentes del origen del riesgo laboral. Por lo tanto, acá podemos ver dos componentes de esta prevención, que es el peligro y que es el riesgo. Es importante conocer pues lo que quiere decir cada uno para poder identificar las estrategias a mejorar. El riesgo se entiende pues cuando hay una situación, una sustancia o un objeto que tiene una capacidad en sí misma de producir un daño. Por ejemplo, sustancias venenosas, un trabajo en alturas o el uso de una sierra. En sí, pues el uso puede ocasionar algún tipo de peligro. Y el riesgo laboral ya es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, pues derivado del trabajo. Llevando a contexto los ejemplos dados del trabajo en alturas, el manejo de las sustancias y el manejo de una sierra, pues tenemos que si se manipula las sustancias químicas sin los debidos elementos de protección o demás, pues se va a dar lugar a un accidente de trabajo. De igual forma,
a un riesgo laboral. De igual forma, trabajar en alturas sin las medidas preventivas adecuadas, pues es un riesgo laboral. Y el uso de la sierra sin protección, pues también da lugar a algún riesgo laboral. De acuerdo a lo anterior, es necesario identificar pues estrategias para controlar estas fuentes de riesgo. Estas estrategias se organizan de acuerdo a las siguientes fases. Primero, identificar el riesgo, aplicar las medidas para controlarlos, evaluar los riesgos identificados que no se pueden evitar, controlar la eficacia de esas medidas y por último, pues relevar periódicamente las condiciones de trabajo, realizar con mayor frecuencia cuando se ocurre cambios en la organización, que es pues retroalimentar y dar a conocer al personal nuevo las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para realizar algún tipo de actividad. Los niveles de prevención según la Organización Mundial de la Salud. La prevención primaria pues son todas las acciones de eliminar, aislar y sustituir y proteger al trabajador. En la secundaria, las acciones de control a la salud, que están los exámenes médicos periódicos que debe hacer toda organización. Y la terciaria, cuando un trabajador sufre un deterioro de la salud, pues se debe cubrir la rehabilitación. Los accidentes y enfermedades de trabajo provocados por las malas condiciones laborales, pues son el fracaso de la prevención. Tenemos la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el mapa de riesgos en los espacios laborales. Consiste en pues conocer los riesgos de la organización, ver dónde está el mayor gravedad o donde se presenta con mayor constancia y diseñar las medidas preventivas en un mapa de riesgos que debe ser ubicado en un lugar visible y adecuado para el conocimiento de todo el personal. Tenemos el siguiente componente, la planificación preventiva, que consiste en el diseño de la planificación para esta etapa. Se debe tener ya pues mencionado las dos anteriores que vimos y el diseño del mapa. Para culminar pues deben haber acciones, que es la planificación preventiva. Se prioriza pues de acuerdo a lo logrado, al grado de peligrosidad de los riesgos identificados, por la cantidad de trabajadores expuestos y por la gravedad de las alteraciones de salud que ésta podría pues producir en caso de efectuarse un accidente laboral. Adicional, para hacer la planificación se deben tener en cuenta los recursos disponibles a usar para la implementación de la política o para el daño a solucionar de acuerdo al área, los requisitos legales y los responsables de la misma y las acciones de supervisión o monitoreo, que son bastante importantes para evaluar que las acciones y la planeación que se realizó, las estrategias a implementar, pues se estén cumpliendo. Y finalmente tenemos pues la clasificación de los factores de riesgo. Son establecidos por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, pues establece la clasificación de acuerdo a la gravedad de exposición que ésta tenga y a la complejidad del trabajo realizado en las diferentes áreas de la organización. Tenemos tres ejemplos donde se pueden identificar los diferentes tipos de riesgos en el trabajador en el área rural con las maquinarias pues que usan. Se puede efectuar algún posible riesgo, por lo tanto pues se debe manipular con los elementos de protección personal adecuados y necesarios. De igual forma, en el área operativa maquinaria pesada pues hay un mayor riesgo de incrementalidad, pues donde también se debe, la estrategia es usar pues los elementos de protección de forma adecuada en el momento adecuado y pues no realizar algún tipo de trabajo o actividad sin los mismos. Y el empleado en área administrativa pues es más relacionado a posturas por las posiciones y por estar todo el tiempo sentado, pero pues lleva más a largo tiempo efectuarse, como lo conocemos en la actualidad, la enfermedad común en personal de área administrativa, que es el túnel del carpo. Pues finalmente tenemos que es claro que los accidentes y las enfermedades laborales no se causan con intención, por lo tanto pues son consideradas como consecuencia de una eventualidad.
o de una acción no planeada. Esto quiere decir que no se puede eliminar la posibilidad de que no ocurran en una organización, pero sí implementar políticas